¿Qué tal? Lo que veremos en este video será los inicios de la radio, historia de la radio en México y en América Latina, la radio hasta nuestros días. La radio es y seguirá siendo un medio de comunicación apasionante, que siempre ha estado en constante auge. Es sin duda un medio muy poderoso dentro de la sociedad, ya que logró desde sus inicios una relación muy estrecha con su público, siendo esta la primera característica de la radio. Este medio parece que evoluciona todos los días, en conjunto con la sociedad. Esto gracias a que es más barato en su operación en comparación con la televisión. Es flexible y sobre todo porque tiene la capacidad de llegar a la mayoría de las regiones que componen el país. Muchos de los grandes inventos de la historia se descubrieron por casualidad, y las aplicaciones para los cuales fueron pensados derivaron en usos completamente distintos. Algo así sucedió con la radio. En 1876, Graham Bell fue quien descubrió que los sonidos podían ser escuchados a través de un cable. Años después, Heinrich Hertz, en 1888, fue el primero en validar experimentalmente esta teoría. Hertz dio un paso gigante al afirmar y probar que las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad similar a la velocidad de la luz, y que éstas tenían las mismas características físicas que las ondas de luz, sentando así las bases para el envío de señales de radio. Varios científicos emprendieron con el experimento de Hertz, una carrera para ser los primeros en aprovechar esas ondas para enviar información. Uno de ellos fue un joven migrante europeo que llegó a Estados Unidos y llamó la atención del famoso George Westinghouse, preocupado en cómo generar corriente alterna y llevarla a los hogares norteamericanos. Este joven se llamó Nicolás Tesla, mismo que siguió investigando y logró crear un radiotransmisor de ondas electromagnéticas. Pero en esos mismos años, en Italia, otro inventor llamado Guillermo Marconi ya experimentaba con un generador que transmitía estas ondas. En 1894, Guillermo Marconi, gracias a sus conocimientos, permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros de distancia, generando un transmisor receptor de ondas electromagnéticas para telegrafía, sin hilos o radiotelegrafía. Con este equipo ya se podían enviar mensajes en Morse sin necesidad de cables. Un gran logro para la época y para la evolución de este medio, la radio. En 1901, con su invento perfeccionado, Marconi envió un mensaje en Morse que atravesaría los más de 3.000 kilómetros que separan Terranova de Inglaterra. Una de las industrias que más se benefició con el trabajo de Marconi fue la marina mercante, que contaba con la radio como el elemento de comunicación más importante. Tiempo después, el canadiense Reginald Fessenden transmitió desde Brant Rock en Massachusetts unas notas musicales con su violín y leyó algunos pasajes de la Biblia, dejando así a Marconi como el padre de la radiotelegrafía y al canadiense Fessenden como el padre de la radiodifusión. El problema de la transmisión de Fessenden fue la calidad y la distancia. Los ruidos hacían casi imperceptibles las palabras que, además, no llegan muy lejos. Y por si los problemas fueran pocos, la antena que usaba era de dimensiones exageradas. A principios de 1907 en Estados Unidos, Lee de Forest tuvo entre manos el invento que revolucionará la radio, el tríodo, mismo que permitió la construcción de amplificadores tanto de audiofrecuencia como de radiofrecuencia, a la vez que osciladores y complejos circuitos eléctricos utilizados en los receptores de radio, hasta el descubrimiento de los transistores. Con ayuda del audión, fue más fácil construir transmisores y comenzaron a surgir emisoras por todos los rincones del planeta. Noticias, música y luego radioteatros surcaron el espacio en forma de ondas radioeléctricas. La KDK de Pittsburgh en 1920 fue la pionera en estrenar el primer servicio de noticias diarias, mientras que por otra parte, la prensa comenzó a sentirse amenazada, viendo cómo este nuevo medio de comunicación informaba los resultados de las elecciones presidenciales al mismo tiempo que se contaban los votos. Las noticias en papel, que al día siguiente anunciaban la victoria de Warren Harding en las presidenciales estadounidenses, quedaban desactualizadas por culpa de la radio. Por otra parte, Edwin Armstrong revolucionó el mundo de la radio cuando en los años 30
anuncia que las ondas electromagnéticas se pueden modular en frecuencia, pues acababa de inventar la FM o frecuencia modulada. La enorme y creciente popularidad de estas transmisiones de radio motivó a los inventores a buscar maneras de diseñar mejores receptores. Al sistema de radio conocido como AM o amplitud modulada se agregó más tarde el FM, frecuencia modulada, con mayor calidad de sonido y sin perturbaciones por las descargas atmosféricas. La primera emisora que daba un servicio regular fue el KDK de Pittsburgh, cuya cabina estaba instalada en un garaje de la Westinghouse. En América Latina, los argentinos fueron los primeros que comenzaron a fabricar aparatos radiofónicos. El médico, Enrique Susini, montó un transmisor de 5 watts en la azotea del Teatro Coliseo, para llevar a cabo la primera transmisión el 27 de agosto de 1920, que fue una ópera de Richard Wagner, considerado el primer programa dirigido al público de todo el continente, denominados entre la sociedad como los locos de la azotea. En 1921, la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México. Su programa se emitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. Por otra parte, en Monterrey, Constantino de Tarnava lanzó el 27 de octubre de 1921 su emisora TND, Tarnava Notre Dame, que estuvo al aire algunos meses. En ambos programas, las primeras emisiones fueron musicales, con la presencia de declamadores, tenores y pianistas. Entre 1920 y 1930, la radio en México vivió una etapa experimental. Se transmitían segmentos musicales y culturales o eventos políticos específicos por pocas horas y con periodicidad espaciada. En 1923 se propició una especie de radiomanía en México, ya que en marzo comenzaron las transmisiones de diversas emisoras. Estas fueron dirigidas por el ingeniero José de Lerrán, pero fue el 8 de mayo de este año cuando surgió la Casa de la Radio, que posteriormente sería identificada por las siglas de Raúl Azcárraga. El 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial, XEN, el fonógrafo, la primera en ofrecer un servicio de noticias en la nación, dirigida por Félix Pallavicini tras 5 años de ser propiedad de General Electric. Pallavicini la adquirió y la dirigió como radio de noticias durante 1930. En septiembre de este mismo año comenzó a operar la XEW, antes conocida como la Casa de la Radio, que a diferencia de las emisoras de su época, contaba con una planta de 5000 watts de potencia, con lo que logró un alcance nacional y más allá de las fronteras, era escuchada en Centro y Sudamérica. De ahí que haya tomado el lema La Voz de América Latina desde México. El primer locutor de esta estación fue Arturo de Córdoba, con una programación versátil. En 1947 empezó a difundir sus diversos programas la XEX, a cargo de Alonso Sordo Noriega, creador y fundador de esta estación y que en aquel entonces era la más poderosa compañía de la capital, ya que era la única estación en la cual se escuchaban conciertos de artistas más reconocidos del momento. Después, entre 1921 y 1930, se fundaron las emisoras CYL de Raúl Azcárraga, CYB, que luego pasó a ser XEB de José Reynosa, CYX, que luego pasó a ser XEX de El Excelsior, CZE, que luego pasó a ser XFX de la Secretaría de Educación Pública, entre otras más en la Ciudad de México. Las estaciones radiales de México se expandían por todo el territorio nacional. Las radios del interior comenzaron a recibir grandes inversiones publicitarias y la consolidación del medio era inevitable. Durante los años 40 comenzaron a surgir planes de afiliación a las emisoras, por lo que además de la pauta publicitaria, las radios también se nutrían económicamente de sus oyentes. Durante estas décadas disminuyó la actividad gubernamental en las emisoras radiales. Al mismo tiempo, las emisoras en vivo comenzaron a ser reemplazadas por transmisiones de música grabada. Los avances en la tecnología de grabación y reproducción musical proporcionaban considerables mejoras a la calidad radial. La radio en nuestros días. Actualmente, durante el siglo XXI, se confirma la importancia de la radio como medio masivo gracias a su versatilidad y alcance.
Escuchar música y noticias a través de la radio es una actividad cotidiana de todos los mexicanos. Según un sondeo de Merca 2.0 sobre los hábitos de consumo de la radio, un 66% de las personas que viajan en auto la escucha, y es muy común que en el transporte público se sintonice alguna estación radial durante sus rutas diarias. La diversidad de estaciones y de programas de radio permite pautar anuncios dirigidos a público cuidadosamente segmentados, lo cual ayuda a impulsar la efectividad de las campañas publicitarias. Adicionalmente, la radio es el único medio masivo que se puede entender mientras se está realizando otra actividad, el trabajo, la tarea o los quehaceres del hogar, por ejemplo. Por todas estas razones, la radio sigue atrayendo a un alto porcentaje de presupuestos publicitarios si se considera su bajo costo-relación con otros medios mucho más caros como la televisión y las revistas. Algunas estaciones de radio con más éxito en la actualidad son 99.3 Radio Disney. Para el grupo de menos de 18 años y de 22 a 25 años, Radio Disney cuenta con un gran grupo de oyentes. 104.9 EXA. Escuchada en su mayoría por jóvenes de 18 a 21 años. Esta estación también cuenta con un canal en televisión de videos musicales. 101.7 Los 40 principales. Los 40 son escuchados por un público más adulto de entre 26 y 30 años. También por personas que van desde los 36 a los 45 años. Finalmente, que la radio sea relevante en la actualidad no está a discusión, ya que sigue siendo un medio masivo a través de su canal tradicional, los radiotransmisores. Pero además ha ampliado su penetración y alcance a través de las plataformas digitales. Es así que, sin desatender a su audiencia convencional, ha extendido su dominio a las nuevas generaciones amantes de los nuevos formatos, lo cual amplía las posibilidades de que la publicidad llegue a un público meta más exigente y especializado. Por otra parte, la evolución al mundo digital abre las puertas a otras formas de interactuar con los consumidores, como combinar el audio y el video para ofrecer contenidos mucho más atractivos y que así la radio y sus radioescuchas mantengan ese vínculo tan característico que solo la radio ha podido lograr a lo largo de la historia. Lo que se vio en este video fue los inicios de la radio, historia de la radio en México y en América Latina, y la radio hasta nuestros días. Muchas gracias.